Yo os voy a proponer que cambiemos las tornas del juego, es decir, os voy a pedir que os penséis cada una pregunta, una duda, una curiosidad que tengáis sobre Marta Agustín para poder todos indagar un poco más en nuestra fallera mayor de 2009. Y mientras pensáis, os voy a dar tiempo, tranquilas, no os voy a sacar flores del fuego ni estas cosas. Voy a plantearle un juego a nuestra fallera mayor. Vamos a ver las imágenes de 12 chicas que van a compartir contigo por lo menos un año. Te deseamos que compartan contigo también un sueño y la felicidad de poder vivirlo, pero creemos que va a ser así. Y yo el juego que te propongo es que vamos a ir viendo imágenes de ellas y intentes definirlas en una palabra. En lo poco que las conoces, ¿de acuerdo? Una palabra, una frase, una sensación que te despierte en cada una de ellas. ¿Quieres probar? Es un poco complicado porque luego llega un momento que el adjetivo que le pones a una se lo pondrías a 5 más. Bueno, lo bueno es que lleváis poco tiempo juntas y que además no sabías que tenías que hacerlo, con lo cual sí. Yo creo que el hacerlo inconsciente le da mayor veracidad al asunto. Vamos a ver la corte de honor de la fallera mayor de Valencia de 2009 y vamos a ver cuáles son las primeras sensaciones que tienen, por ejemplo, de Mari Carmen Agustín. Yo pienso que es la bondad personificada. Yo creo que es de las personas más buenas que conozco, que más se entregan, sobre todo a su trabajo. Mari trabaja para Proyecto Hombre y está completamente volcada en su profesión. Y de hecho se dedica a eso, a ayudar a la gente. Veíamos imágenes, Amparo Gallardo. Amparo Gallardo es especial. Es, no sé, yo le digo que parece flamenca, con ese pelo rizado que tiene y esa espontaneidad. Es una de las personas con las que en las pruebas no tuve mucha relación, pero que luego es una de mis sorpresas. Laura Compañ. Laura es, puede que la más tímida, pero bueno, es súper risueña y es la alegría, ¿no? Una sonrisa. Beatriz Soler. Bea es elegante por naturaleza. Es una persona, yo la veo muy correcta y también muy amiga de sus amigas. Beatriz Monteagudo. Es muy dulce y bueno, con Bea he tenido la oportunidad de compartir momentos en peluquería y eso que quizá te une más. Ana Cuesta. Ana Cuesta es la que más sabe de todas, del mundo de las fallas. Para mí va a ser un apoyo, va a ser como mi profesora, ¿no? Cuando no sepa algo va a ser... La Wikipedia, ¿no? Exacto. Alba María. Y además de ello una gran amiga. Y, uy, se me están acumulando. Alba María, se nos están acumulando. Salimos de nuevo a plato y vamos a por Alba María Pusterber, que es de Maestro Gozalvo también, que es una falla que tiene mucha presencia aquí en el programa. Ana Cuesta, decías que va a ser un poco como tu Wikipedia fallera, ¿no? El tenerla ahí para pues que te vaya... Ana, al ser periodista, ha tenido la oportunidad de vivir el mundo de las fallas desde otro punto de vista y sabe mucho. Entonces pienso que también es importante tener un apoyo así. Alba María. Alba al principio es un poco calladita, parece así más tímida, pero bueno, es un encanto de persona y la verdad es que congenia muy bien con ella también. Débora Jimeno. Débora Jimeno también es muy dulce, es muy... Todo te lo hace así como más amable. Muy pausada. Sí. Tenemos ahí imágenes de Débora Jimeno, además, cambiamos, vemos Consuelo. Se me había acabado oyéndola hablar a Débora. Consuelo, ¿qué te voy a decir? Pues tuve la oportunidad de compartir con ella mi año de fallera mayor, es de mi sector y bueno, es una amiga que ya tenía de antes, ¿no? Ya venía conmigo. Era la conocida, ¿no? Podríamos decir que tenías. Mireia Salcedo, de Blanquerías. Mireia es que la palabra es que es tan mona. Es que la ves desfilar y va toda puesta y además va contando. 1, 2, no sé. Sonia Cuenca. Sonia Cuenca es alegría. Siempre se está riendo y saber estar. ¿Sí ya? Virginia, saber estar. O sea, el estar siempre muy entera y bueno, y también como las otras, es que, ¿qué te voy a decir? Pues son todas amigas, ¿no? En principio, con todas fenomenal. Estáis viviendo, supongo que el año de una manera a tope, ¿no? Sí. Pues es como decían ellas, lo intentas vivir lo más intensamente que puedes. Señoritas, perdón, ¿han tenido ustedes tiempo de pensar su pregunta para la fallera mayor de Valencia de 2009? Bueno, Vanessa. A ver, Marta, tú has tenido el privilegio, como algunas, en este caso yo también, de ser de la corte infantil en el 98 y ahora fallera mayor de Valencia. Lo has vivido como corte y ahora lo vas a vivir como fallera mayor de Valencia. ¿Qué esperas ahí? Tú sabes que es difícil, ¿vale? Para la fallera mayor de Valencia. Tú que has tenido esa experiencia,
¿Cómo esperas asimilar y llevar a tus 12 chicas en grupo y en...? Pues si te soy sincera, es una de las cosas que, ¿sabes?, que más respeto me da. Pero bueno, pienso que el hecho de haber sido corte infantil me va a beneficiar bastante, ¿no? Sé lo que es sentirse en esa postura. Entonces espero, bueno, además por mi carácter soy una persona bastante abierta y que bueno, soy detallista, me gusta estar pendiente, igual que me gusta que estén pendientes de mí, me gusta también estar pendiente de los demás. Entonces, bueno, pienso que conociendo a las chicas, pienso que va a fluir bastante bien. ¿Respondida? Muy bien, sí, es importante y es el consejo sobre todo también que le damos todas, es que son 12 amigas, que las tengas muy unidas, que estén muy cerca de ti, porque te van a servir de apoyo en muchas... Porque ellas siempre están juntas, pero tú estás sola y la soledad de la Fallera Mayor de Valencia pues es grande y existe. Entonces, en cierto modo suena, pero tenlas contentas y tenlas al lado. Elena, ¿qué curiosidad te despierta Marta? Bueno, yo le preguntaría si con lo que has vivido hasta ahora se parece a lo que tú creías. No, nada. O sea, siempre te esperas, obviamente ha sido para mejor, ¿no? Siempre te esperas que el cargo de Fallera Mayor de Valencia lleve consigo pues muchos actos, conocer a mucha gente, como mucho revuelo socialmente hablando, pero yo creo que el día que mejor lo refleja es el día de la llamada. En mi casa éramos 8 o 10 personas, que estaba mi familia, y de repente aquello, o sea, se empezó a llenar de gente, pero se lo comentaba antes a Chaume, que éramos fácilmente 150 o 200 personas. Al día siguiente, el hecho de levantarte y ver los periódicos y que en todos los periódicos salga tu cara. Claro. O sea, poner la tele y decir, madre mía, es que soy una plaga. O sea, es que estoy en todos los sitios. ¿Y no te sé. reconoces? No, ¿Te muchas reconocías veces en los periódicos? ¿Te reconocías en en la las tele? fotos aún. En la tele es que me da un poco de vergüenza. Entonces me cuesta más verme en la ¿Te tele da que vergüenza verme lo de la tele? No estar aquí, estar aquí no. Que haga que la pregunta y acabamos el programa, ¿eh? No te Es vamos a más poner luego ahora. verme. Esto como es en directo no voy a tener problema. Es más verme luego en la tele y dices, madre mía, qué cara o qué tal. Pero las fotos, como es una foto y ya... Pues Gael, procede por favor, Yo porque mi esto hay que pregunta también cortarlo. iba en relación con la de Vanessa, ya que ella ha tenido el privilegio de vivir como corte de honor infantil, de la Falla Mayor Infantil de Valencia del 98. Claro, tú viviste todos los actos importantes, hay muchos momentos que no son precisamente los que vives ya como fallera de a pie, como puede ser una ofrenda, exaltación o la crida, hay muchos momentos que vives durante el año. Tú siendo infantil esperarías alguno de esos momentos de forma especial. Entonces, como tú ya tienes esa experiencia previa, ahora, ¿cuáles de todos esos actos que ya has vivido esperas con muchas más ganas y crees que te haya podido o te puede beneficiar el hecho de haber sido Falla Mayor Infantil, corte de honor infantil? Pues bueno, yo creo que uno de los más emblemáticos, ¿no?, es el día de la crida. También te digo que ahora lo pienso y conforme pasan los días me da cada vez más respeto. Porque claro, es un día que además atañe responsabilidades, ¿no? El hecho de tener que aprenderte un discurso, el hecho de tener, además del privilegio, la responsabilidad de dirigirte y de saber dirigirte a todos los valencianos. Pero bueno, yo creo que me quedo con la crida. Marta, aprenderte y prepararte, perdona. Sí. Aprenderte Claro. y prepararte el discurso, Exacto. no solo aprenderlo. Sí, claro. Es lo que decía, pues saber dirigirte, no solo el hecho de Eso es muy de chulo. hacerlo y ya está, sino el saber dirigirte, el saber llegar a cada fallero, a cada valenciano. Es complicado. Pero eso es bonito, ¿puedo? Sí, pero estamos ya, vamos, que nos tenemos que ir. Pues buenas noches. Buenas Se lo noches. digo luego. No, es que me sabe muy mal, es la frase típica de el directo, ¿no?, en la tele, porque es que además con cualquiera de las componentes de esta tertulia fallera del cierre del Totes Festa de hoy podríamos tener una entrevista. Es más, yo os invito ya, ¿no? Deberíais de ir pasando una a una y contarnos los detalles vividos, ¿no?, y las experiencias. Es más, me comprometo que van a estar con nosotros muy próximamente. Sí que quiero daros las gracias, Vanessa, Gael, Elena, por haber estado con nosotros de manera muy especial a nuestra Fallera Mayor de Valencia. Un placer. ¿Ya? ¿Se ha pasado? ¿Los nervios y Sí, aquellas sí, cosas? ya te digo, yo los nervios aquí hablando No hay problema. Es más luego, en la tele cuando te ves. Luego, pues yo creo que ha quedado una entrevista estupenda. Ustedes la han podido seguir, ustedes desde casa también. Muchísimas gracias, de verdad, Marta, por haber estado con nosotros en este Totes Festa. Hemos querido hacerte un regalito, pero yo lo del fuego no... Teniendo al Mago Noel yo ya no me arriesgo. Entonces, hemos pensado, para despedir el programa de hoy, les invito ya a que estén la semana que viene a partir de las 9:30 de la noche en Levante Televisión con Totes Festa. Hemos pensado, vamos a recuperar la memoria de nuestra Fallera Mayor de 2009, porque ha pasado un mes
aproximadamente, pero da la sensación de que ha pasado mucho tiempo. Sí. Y hemos decidido hacer un vídeo de lo que ha sido tu mes, ¿vale? Con una canción que no sé si te sonará, se llama Big Girls Don't Cry. ¿Te suena? Me suena. ¿Te suena algo? Sí, sí. Bien, pues la que vas a ver en la tele eres tú y eres la fallera mayor de València. Així Vale. que gràcies per haver estat con nosotros. A vosaltres. Els esperem la setmana que ve, dimecres, a partir de les 9:30 de la nit, així a Levante Televisió, i continuarem parlant-nos perquè en esta ciutat sempre tot és festa.